Buenos días, jóvenes del grado 11. Entonces, tal como lo habíamos dispuesto, el tema de física para este periodo va a ser la electricidad. Y por ende, entonces vamos a contestar las preguntas que se plantearon la clase anterior. ¿Qué es la electricidad? Electricidad es una forma de energía. Energía es todo lo que permite suministrar un trabajo. Por ejemplo, la electricidad permite a un motor ponerse en movimiento. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es como la materia. La energía eléctrica que utilizamos procede fundamentalmente de la red eléctrica, que es una corriente alterna. Son estas redes que uno llegan a la casa. En el sentido del movimiento que los electrones cambian periódicamente y cantidad variable. Pilas, que es corriente continua, o sea, pilas, baterías. En el sentido de los movimientos de electrones siempre es el mismo y con cantidad constante. ¿Qué es la corriente eléctrica? Corriente eléctrica es la circulación de electrones por un conductor. Esto es corriente eléctrica. En este caso, si pueden ver hacia su derecha, donde yo conecto la corriente, podemos decir que la corriente eléctrica, recorre el salón en U, llega a los tres interruptores, sube y le da luz a a las 5 lámparas que están iluminando en estos momentos su salón. Los conductores son materiales que dejan pasar a su vez la corriente eléctrica: plata, oro, cobre, hierro, aluminio. En este caso el más conocido y el más barato para trabajar es el cobre. El hierro no es tan bueno, el aluminio un poco, sí, para corrientes, digamos, de circuitos y que no tengan mucho amperaje. Pero lo que es la plata y el oro sí son excelentes transmitidores de corriente eléctrica. Lástima, pues por ser tan costosos, pues las redes no son en ello. Los aislantes son materiales que no dejan pasar a su través la corriente eléctrica: madera, plástico, vidrio, papel, goma, polietileno, todas esas cosas que se pueden aislar la corriente. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos que, unidos entre sí, permitan el paso de la corriente eléctrica. Los elementos que podemos observar en un circuito eléctrico son generador, conductor, que son los cables, receptor, que son los aparatos que van a trabajar en pro de la energía, elementos de control, que son los interruptores, los fusibles, los switches, y elementos de protección. Circuito abierto y circuito cerrado. Un circuito eléctrico está abierto cuando la corriente eléctrica encuentra en su camino una interrupción, lámpara apagada, y un circuito eléctrico está cerrado cuando la corriente eléctrica no encuentra ningún obstáculo en su camino, que es la lámpara encendida. En este caso, el switch que tenemos acá es lo que establece si el circuito es abierto o cerrado. Sentido de la corriente. Las cargas eléctricas que se mueven en sentido en el circuito son electrones, cargas eléctricas negativas, las cuales salen del polo negativo de la pila y tras recorrer el circuito regresan a ella, entrando por el polo positivo en el sentido real. Antiguamente se creía que las partículas eléctricas que se movían eran positivas y que lo hacían desde el polo positivo al negativo, en el sentido convencional. Este sentido aún se sigue admitiendo, pero hoy en día pues se trabaja de esta forma. Cuando se explota una pila significa que la corriente está alternando. ¿Y qué es lo que produce aquí la luz? Esto que ustedes ven aquí es el fusible o la resistencia, que al paso de la corriente aumenta su temperatura, forma una fuente de calor y es lo que hace iluminar el bombillo. Operadores eléctricos. Hemos visto que es un circuito eléctrico y lo hemos observado sus partes fundamentales. Generadores. Producen energía eléctrica. Pueden ser pilas, alternadores o dínamos y baterías. Receptores. Reciben la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía: bombillas, resistencias, motores, timbres. Entonces, los receptores, cuando es bombilla, forman energía lumínica. Resistencias, energía calorífica.
Eh, Motores, energía mecánica. Timbres, energía sonora. Conductor, son los hilos y cables que conectan el generador y el receptor. Deben ser buenos conductores de la electricidad. Normalmente se utiliza el cobre. Elementos de maniobra. Sirven para conectar y desconectar partes del circuito eléctrico, interruptores o switches, conmutadores y pulsadores. Pulsadores son como los timbres que solamente mandan la, el impulso de corriente eléctrica para producir un sonido o una luz. Estos van a ser los esquemas mediante los cuales vamos a analizar los diferentes circuitos que se vayan a explicar después. Para dibujar todos los elementos del circuito necesitaría mucho tiempo, por ello se ha pensado en simplificar los dibujos sustituyendo su aspecto físico por símbolos. Entonces el interruptor es este, el conmutador este otro, significa que prende una cosa y después prende otra, significa que tiene dos pasos alternos. El pulsador, sencillamente esto hace un movimiento hacia abajo y sencillamente genera un paso de corriente limitada. Esta X entre esta bolita significa una bombilla, o sea que ahí se va a producir una luz. Aquí cuando se halla esta T acostada pequeña contra esta T grande, se hace referencia a una batería, a una pila. Y esta M entre un en círculo se le llama motor. Más o menos son los elementos de los circuitos y este es el esquema. Vean ustedes aquí cómo funciona este circuito, viéndolo de manera real. Y aquí es el plano, la perspectiva que se hace. Magnitudes básicas. Ley de Ohm. En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí. La tensión, con la letra V, se simboliza. Es la diferencia del nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el voltio. Intensidad, I, es la cantidad de electrones que circula por un conductor cada segundo. Su unidad es el amperio, A mayúscula. Resistencia, R, indica la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio. La relación entre estas tres variables se refleja en la ley de Ohm, que significa que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Aquí lo que hacen es que si este está multiplicando pasa a dividir y este dividiendo pasa a multiplicar. Que el voltaje es igual a la por intensidad. Y aquí pues el esquema triangular de cómo se relacionan estas tres magnitudes básicas de la corriente eléctrica. Ejemplo, si en el circuito de la figura la tensión de la pila es de 9 voltios y la resistencia del receptor es de 3 ohmios, ¿qué intensidad circulará por el circuito? Nota, para contestar introduce el valor que considera en tus cálculos en el cuadro y pulsa con el botón azul. Entonces, que habíamos dicho antes, que si era 9, nos preguntan la intensidad. Entonces vemos atrás, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dividir. El voltaje es 9, dividido en la resistencia 3, 3 dividido en 9 da 3. Entonces, aquí la respuesta sería 3 amperios. Bien, sigue estudiando. Cortocircuito. La corriente eléctrica siempre sigue en los circuitos el camino más fácil, es decir, con menos obstáculos, no necesariamente el más corto. Si conectamos la pila como muestra la figura, la intensidad que circula es muy alta y la pila se gastará rápidamente. Es decir, que ella vuelve y vuelve donde ella misma se va a gastar rápidamente, entonces el tiempo de duración va a ser menos. Por eso cuando le están probando la batería a un carro no es bueno de que le hagan cortocircuito para probar si está cargada, porque esto lo que hace es descargar la batería y si la batería va a funcionar para cierta cantidad de tiempo, su cantidad de tiempo va a reducir. Piensa, ¿se enciende la luz al pulsar el interruptor? No, aquí hacen un cortocircuito, porque aquí viene el polo positivo, le da paso, viene aquí, esta viene paso, aquí en este punto hace cortocircuito, entonces no va a prender la bombilla. Aquí, ¿qué sucede al pulsar el interruptor? Entonces aquí viene,
Polo positivo viene acá, luego aquí viene negativo, entonces viene entrega acá y entrega aquí. Entonces esta posiblemente sí se prenda, pero esta no. La conexión de receptores en serie. La conexión de receptores puede realizarse fundamentalmente de dos maneras, en serie y en paralelo. Conexión en serie. Los receptores se conectan uno a continuación del otro, salida con entrada. ¿Cuáles son las características de este receptor en serie? Si se funde o se quita una de ellas, la otra no luce. La intensidad que circula por cada bombilla es la misma. Cada vez que aumentemos las bombillas conectadas en serie, lucirán menos. La tensión total se reparte entre los diferentes receptores. Entonces nuevamente vengo al ejemplo que hice cuando conecté las lámparas. Estas lámparas solamente las conecté en serie hasta donde viene el interruptor. Hasta donde viene el interruptor de 3 tomas, hasta ahí llega la corriente en serie. Si yo quito la luz ahí al lado de la puerta, toda la corriente se va. Pero a partir de ese interruptor de 3 tomas que tienen ahí a su izquierda, ahí ya empiezo a hacer un circuito en paralelo. Veamos que es un circuito en paralelo. Conexión de receptores en paralelo. La conexión de receptores puede realizarse fundamentalmente de dos maneras, en serie y en paralelo. Conexión paralelo. Los receptores se conectan en ramas diferentes intercaladas entre dos puntos determinados del circuito. ¿Cuáles características tiene? Si se funde o se quita una de ellas, la otra sigue encendida. La intensidad total suministrada por la pila se reparte por las diferentes ramas. Todas las bombillas están a la misma tensión. Aunque aumentemos el número de bombillas en paralelo, siguen luciendo igual a cada una en función de su potencia. Es decir, que si por ejemplo aquí estuviera John Alejandro y le diera por ponerse a jugar balón acá y rompiera una de estas lámparas que valen 25.000 pesos, pues sencillamente se rompe esa y las demás funcionarían normalmente. El circuito en paralelo viene en 3 secciones, pero dentro de sección y sección ahí sí viene un circuito en serie, es decir que una toma le entrega luz a las dos. Vienen en 3 secciones. Efectos de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica causa diversos efectos sobre los elementos que atraviesa al transformarse en otros tipos de energía que podemos aprovechar en forma de calor, luz y movimiento. Calor. Cuando los electrones chocan contra los átomos que constituyen el material por el que circulan, parte de la energía que transportan se convierte en calor. Este es el efecto Joule. Luz. Si la temperatura del conductor por el cual pasa la corriente se hace lo suficientemente alta y este vuelve incandescente emitiendo luz. El efecto de las bombillas. Movimiento. La conversión de energía eléctrica en movimiento se realiza a través de los motores. Significa que hacen una especie de generador entre un motor y su émbolo, y eso es lo que produce el movimiento. Movimientos de electrones producen el movimiento del motor eléctrico. Riesgos. La corriente eléctrica constituye un peligro para los seres vivos a partir de los 24 voltios de tensión. Debes saber que la tensión de la red nos muestra la casa de 220 voltios. Es decir, la batería de mi moto tiene 12 voltios. Todo la podemos tocar y manipular y no nos pasa nada. Pero si vamos a tocar allá los cables que tienen 120 voltios, ahí sí sienten el chichazo. No más las pilas son como de 12 voltios. Uno no siente el chichazo, a menos de que le ponga la lengua ahí. Precauciones. Sécate bien las manos antes de utilizar aparatos eléctricos. No dejes conectados aparatos que pudieran recalentarse. Desconecta el suministro de luz antes de hacer cualquier reparación. Aísla bien las conexiones que realices. Conecta la toma de tierra a todos los aparatos de la vivienda, así como sus partes metálicas. Daños que provoca electricidad: quemaduras, parálisis muscular, pérdida del conocimiento, muerte por parada cardíaca. Es decir, con corrientes usted le puede producir un ataque cardíaco. Aplicaciones en las viviendas. Las aplicaciones básicas de la energía eléctrica en las viviendas son el punto de luz conmutado y las tomas de corriente. Punto de luz. Es un contacto preparado para suministrar la energía a una o varias bombillas solo desde un lugar. Generalmente posee un interruptor fijo que se coloca en la pared. Entonces pulsa para encender, se prende la bombilla, pulsa para apagar. Es el más o menos mecanismo que ustedes tienen que hacer con una serie de materiales de laboratorio que está ahí
a sus espaldas, debajo del tablero verde. Punto conmutado. Con el punto de luz conmutado podemos controlar una bombilla de dos lugares, por ejemplo en los dormitorios, uno en la entrada y otro en la cabecera de la cama, cosa que cuando la gente se va acostada y tiene de pronto lee un libro, entonces este podría ser el de la puerta y aquí el que lo va a apagar, y ya por la mañana prende este y prende este otro. Entonces ahí el tomas de corriente. Las tomas de corriente son enchufes, es un terminal donde podemos conectar diversos aparatos, elementos de protección. Los elementos de protección de nuestras viviendas son de dos tipos: protección de instalación. Son los automáticos que saltan cuando detectan sobrecalentamiento o cortocircuitos. Estos son los chicleres, que cuando hay un cortocircuito, esto salta y va para abajo. Para restablecerlo se vuelve a levantar, y si el daño es muy grave, pues no vuelven a funcionar. Protección de personas es el llamado diferencial que salta cuando las corrientes entrantes y salientes no son iguales, es decir, cuando habita una derivación a la Tierra. Se supone que ya tienes los conocimientos necesarios para poder enfrentarte a las preguntas tipo test que se proponen. Recuerda que solo puedes tener 2 fallos como máximo. En caso contrario, irás a comenzar de nuevo. Y son 35 preguntas. Ánimo. Entonces, hasta aquí dejamos el test. El test voy a tratar de pasarlo en hojas y para que cada quien lo conteste. Muchas gracias, jóvenes.